Buenos días. Vamos a tratar de seguir con esto de la informática. En esta parte vamos a ver los elementos de la computadora. Vamos a ver 8 elementos de la computadora, los más importantes. Los elementos principales de una computadora son la pantalla, el disco duro, la memoria, el teclado, el ratón, entre otros. Estos elementos hacen que la computadora pueda funcionar. La CPU o disco duro es el cerebro de la computadora. La CPU, ¿no es cierto? Procesa la información de entrada y produce la información de salida. La CPU es una cosa y el disco duro es otra cosa, ¿no es cierto? Vamos a entender que vamos a dividir la computadora en CPU, que sería el cerebro, y todo lo que conforma, rodea la CPU es el periférico, ¿no? Todo lo que rodea a la CPU es el periférico. Y eso queda establecido. O sea que la CPU es una cosa y el disco duro es otra, ¿no? Porque sería un periférico el disco duro, ¿no? Ahí tenemos una imagen de una computadora, sabemos que tiene un teclado, que tiene una pantalla, que tiene el mouse o ratón, ¿no? Hay que saber usar el mouse. Tiene dos lugares táctiles, uno al izquierdo y el otro al derecho, y después sabe tener un rotor que permite pasar las páginas. Hay una cosa, un secreto que les digo, cuando no sepan qué hacer, posicionen en un lugar de la pantalla y aprieten el segundo botón, porque ahí tienen instrucciones que cómo podés seguir. Cuando ustedes se encuentran en la computadora y no sepan qué hacer, se ubican en un lugar y aprietan el segundo botón, es el botón derecho, ¿no? Ahí les sale un menú, Windows tiene esa característica, la ventana, aparece una ventana y ahí dice las distintas opciones que tiene. En esto hay que saber selección, acción y un poco de imaginación, o sea, seleccionar qué hacer, qué acción va a hacer y apretar el botón derecho del mouse. Eso es lo que puedo decir que... La pantalla, todos conocemos que una pantalla, ¿no es cierto?, es donde se puede observar lo que se está realizando. El ratón, el mouse, sirve para navegar y escoger parte de la información, y el teclado sirve para escribir. El teclado es para escribir, ¿no es cierto?, que viene de la máquina de escribir, ¿no? La computadora está compuesta por distintos elementos, todos son muy importantes para las computadoras, y si uno falla, la computadora no puede funcionar. Queda claro eso, ¿no? A las distintas partes de la computadora se le llama hardware. Bueno, dijimos ya que la computadora es un sistema, o sea, en informática se necesita un sistema. El sistema está compuesto por software y hardware. El hardware sería la computadora, directamente sí, la parte material. Y el software sería los programas, los datos, todo el tiempo que hace que funcione. Si un sistema compuesto de partes que interactúan entre sí. A distintas partes de la computadora se llama hardware. Como parte de la computadora es un elemento de hardware, sin importar lo pequeño que sea. El hardware básicamente es todo lo que se puede tocar. El software son los programas que hacen que la computadora funcione y es lo que se ve en el monitor, así en la pantalla. 8 elementos principales de la computadora. La CPU. Vamos a ver lo que es la CPU. Importante que sepan esto. Dice, es la unidad central de procesamiento. El elemento de la computadora responsable de interpretar y ejecutar los comandos y otros elementos de hardware que la computadora y el software. Por eso le conoce como el cerebro de la computadora. La CPU sería como el cerebro de la computadora, ¿no? Interpreta la entrada del usuario, las envía a la computadora como señales electrónicas y traduce esas señales que el resultado puede leer, ¿no? Por ejemplo, escribir en un teclado envía una señal al procesador, este interpreta dicha señal como un impulso eléctrico, envía el programa del procesador de palabras y el monitor indicando que este último debe mostrar los caracteres correspondientes. La CPU moderna es una estructura pequeña y cuadrada. Con muchos conectores cortos, redondos y metálicos. La CPU se conecta directamente con la tarjeta madre o la motherboard, le dicen. Es una placa, ¿no? Realmente era de baquelita, un material, digamos, que sirve de base y están todos los componentes electrónicos ahí en el motherboard.
después de funcionar, aunque sea por corto rato, la CPU se calienta bastante. Por esta razón, generalmente tiene un disipador y un ventilador, ¿no? Directamente arriba del mismo. O sea, es importante que esto se caliente y bueno, necesita buena refrigeración. Muchas veces falla porque justamente no anda el ventilador o cosas así y calienta demasiado. Todo lo que calienta después se puede romper. Entonces necesita estar ventilado, digamos. Por esa razón coloco un ventilador directamente arriba del mismo, arriba de la CPU. La CPU se calienta. Se conecta directamente con la tarjeta madre, la CPU. El CPU puede tener distintos nombres: procesador, procesador de computadora, microprocesador. Cada vez se hacen las cosas más chicas, entonces el microprocesador cada vez más chiquito y bueno, lo van haciendo un procesador chiquito. Y procesador central, microprocesador y procesador central. Los fabricantes de CPU más famosos son Intel y AMD, pero Apple y Nvidia y Qualcomm también lo fabrican. Algunos dispositivos tienen un procesador de un solo núcleo, mientras que otros tienen dos y son duales, o sea que son cuatro. Y bueno, hay procesadores de 64 núcleos también, ¿no? O sea que cada vez la tecnología va avanzando más para tener más rendimiento. Bueno, dicen que la computadora cuántica, que va a ser revolucionaria en cuanto a capacidad, está en elaboración, así que va a ser mucho más poderosa que las computadoras que tenemos, ¿no? Asimismo, la tecnología avanza a paso agigantado y está produciendo cada vez aparatos más sofisticados. Si existen dos unidades de procesador trabajando al mismo tiempo, la CPU tendrá un mejor rendimiento. La CPU, la GPU, también sería para trabajar con Big Data, se usa la GPU, que sería como un, bueno, tiene un procesador y generalmente tiene una plaqueta gráfica. Ese GPU, digamos, es otra CPU para tratar todo el tema gráfico y para tratar grandes volúmenes de información y tener mucho más poder para poder trabajar con la Big Data. Por eso, la CPU está en la motherboard o también placa base o tarjeta madre, que dicen. Es una tabla de circuito que sirve como base de la computadora. Está localizado al lado o al fondo del chasis de la computadora. Permite que exista un camino para que la velocidad y la comunicación pueda viajar entre el CPU y la fuente de memoria y otros elementos de hardware. La fuente, o sea, necesita una fuente para convertir la electricidad. La electrónica maneja toda la electricidad, pero a bajo voltaje, digamos, ¿no? O sea que son componentes electrónicos, ¿no es cierto? Acá trabajamos 220, pero necesita trabajar con menos voltaje, todas esas conversiones maneja todo el tema electrónico. Permite que exista un camino para que la electricidad y la comunicación puedan viajar entre el CPU, la fuente de potencia, la memoria RAM y otro elemento de hardware. La primera tarjeta madre fue utilizada en la computadora personal de IBM de 1981. Esta computadora, su tarjeta madre, es el estándar para el hardware de computadora en el futuro. Se llama tarjeta madre debido a que existen hijos de circuito alrededor que se conectan a esta placa base más grande. Ahí tiene un dibujo de la placa madre. Eso que está, ahí tenemos también el microprocesador. Y los slots ahí es slot de memoria RAM. La memoria RAM sirve para trabajar, ¿no? Es parte de la CPU. Memoria volátil, que es lo que vamos a ver cuando vayan a trabajar, cuando estén trabajando en una máquina. Supongo que después de julio podremos volver, supongo, teoría. Tenemos una sala con 20 máquinas ahí en la escuela. Traten de cuidarlas si van, porque hace años que las tenemos y bueno, están en condición operativa. No le hagan daño, no se puede, hay un reglamento, no se puede estar con bebida, comida en sal. Hay que tratar de cuidarlas. Van a trabajar la memoria RAM volátil. Y después, al terminar, antes de que termine el tiempo, los ejercicios que tienen que hacer están estipulados que en ese tiempo se tienen que realizar, el tiempo que tenemos clase.
tienen que hacer ejercicio. Pero eso todo informático sabe que tiene que hacer backup, o sea que tiene que resguardar la información para trabajando. O sea, si estamos trabajando, lo que hacemos lo hacemos en memoria RAM, memoria de trabajo, que es volátil. Si llega a cortar la luz, se perdió todo. O sea que periódicamente hay que bajarlo al periférico, la memoria auxiliar, que sería la memoria secundaria, que está en el disco duro o en el pendrive. Así que no se admite después que digan, oh, cuando terminen tienen que entregar el trabajo, la actividad que tenga que hacer no vale el hecho de decir, oh, se me perdió todo, perdí el punto, perdí el puntaje. Así que la memoria RAM van a trabajar con la memoria RAM. Existe una RAM y una ROM. Está dentro de la CPU. La memoria RAM y ROM están dentro de la CPU. Es parte de la CPU. Tenemos la ALU, que es la unidad aritmética y lógica, que también es parte de la CPU. Y también una controladora de input-output, o sea que controla todo lo que entra y que sale. Esos son elementos de la CPU, que estaría, digamos, tenemos la CPU, sería el cerebro de la computadora, que está compuesto por eso, por la memoria ROM, la memoria RAM y la unidad de control, input-output y la unidad aritmética y lógica, ¿no es cierto? Y bueno, se acompaña generalmente una plaqueta de gráfico también, está dentro de la placa, esta es la placa del motherboard. Pero la plaqueta de gráfico ayuda al procesador. O sea, si no tiene plaqueta gráfica, tiene que hacer toda la tarea del procesador. Todo lo que maneja pantalla, manejando píxel por píxel, todo eso lo hace. En las computadoras más modernas que vienen ahora, que vendrán en el futuro, el CPU tiene la GPU, o sea, GPU. Ese GPU también es como otro procesador que tiene poderosísimo, que permite trabajar como plaqueta gráfica y a la vez para tratar todo el grande volumen de información que maneja la nueva tecnología que viene para manejar grande cantidad, el Big Data. Así que todas esas cosas van a cambiar. Pero bueno, ahora estamos viendo las computadoras actuales que trabajan así, que están así y que son así. Provee a la computadora con memoria para guardar instrucciones e información temporalmente, de manera que el proceso pueda acceder a las mismas. El procesador, digamos. La RAM mantiene la memoria de corto plazo, es decir, de corta duración de una sesión de trabajo. Cuando la computadora se apaga, toda la información RAM se pierde. Eso lo tienen que saber, eso forma parte del pensamiento computacional, como también que resguardar la información. Toda la información tiene que ser resguardada, porque cualquier daño, cualquier virus puede destruir la información, entonces hay que hacer respaldo, tener información duplicada en otro lugar. Hay técnicas de respaldo, o sea, respalda la información. Le dicen backup, se llama, terminología backup. Esta terminología tienen toda esa tecnología la tienen que dominar. Esa tecnología tienen que dominar. El RAM mantiene la memoria a corto plazo. Bueno, la mayoría de las computadoras después de 2002 tienen RAM de doble data, DDR2. Bueno, ya todas esas cosas ya quedan superadas con los nuevos aquí. El tipo RAM transfiere la información más rápidamente, sin reducir el desempeño total de la computadora. La ROM es memoria grabada. O sea, la memoria RAM es una memoria volátil de trabajo, digamos. Es como tener los apuntes. Vos tenés un apunte, o sea, un apunte que tenés guardar las cosas. Así. La memoria ROM es una memoria grabada. Read Only Memory. Es memoria solamente de lectura. ¿Qué hace? Esa memoria está guardada en una EPROM, se dice. Una memoria que cuando se enciende la máquina va y busca ahí lo que tiene que hacer. ¿Qué hace? Controla todo. ¿Qué tiene conectado a la computadora? Si algo falla, muchas veces emite un pitido. Así que esa memoria ROM. Tiene instrucciones de inicio y después le transfiere el control al sistema operativo. Pero cuando arrancan, empieza a trabajar con la memoria, esa memoria ROM. Una memoria grabada por el fabricante, no se puede modificar, ¿no es cierto? Contiene instrucciones para saber qué hacer cuando el dispositivo arranca y verifica que tiene conectado y entrega el control del sistema operativo. Significa read only memory, memoria solo de lectura.
Eso es la memoria. Bueno, también se considera que la memoria ROM y RAM son parte de la CPU. El monitor. Bueno, el monitor es el elemento que muestra información gráfica y de video generada por la computadora a través de la tarjeta de video. Existe una tarjeta de video, ¿no? Es una tarjeta, ahora ya ponen muchas veces un procesador que cumple la función de la tarjeta. Entonces a veces tenemos dos procesadores. Un procesador para CPU y otro procesador para los gráficos, para memoria gráfica. Son equipos externos a la cubierta de la computadora y se conectan con un cable a un puerto de comunicación en la tarjeta de video o en la tarjeta madre. Es una parte esencial del sistema del computador. Los monitores son similares a los televisores, pero usualmente muestran la información con una mayor resolución. Pueden ser de distintos tamaños. Generalmente existen dos tipos, el LCD o el CRT. Los monitores CRT se ven como televisores antiguos y son bastante grandes. Los LCD son más delgados, usan menos energía y tienen una mejor calidad de gráfico, debido a que son de mejor calidad. Los LCD son más comunes en las computadoras últimamente, las computadoras que quedan CPU. Un monitor, sin importar de qué tipo, usualmente se conecta a un puerto HDMI, DVI o VGA. Estos son conectores, pueden incluir USB, DisplayPort, Thunderbolt. Son distintas formas de conexiones que tenemos. Otra parte esencial de la computadora es el teclado. Es un dispositivo similar a una máquina de escribir, pero con letras adicionales. El teclado permite que el usuario ingrese letras, números y otros símbolos en una computadora. Estos caracteres pueden servir como comando o pueden ser usados para escribir texto. Casi todos los teclados utilizan el teclado QWERTY. El teclado QWERTY es el más común, digamos. O sea que empieza con la línea de arriba de Q, W, E, R, T, Y. Es el teclado QWERTY, tiene esa disposición. Bueno, eso se maneja como un teclado. Antes se hacía mecanografía, o sea que había que aprender a manejar teclados sin mirar. O sea que si se fijan, tienen dos velocidades que aparecen ahí en dos teclas. Una creo que es la F y la otra es la J. Ahí indica que hay que poner estos dedos. Después la tecla siguiente, la línea media, porque tiene tres filas de letras. Tres filas de letras, el medio tiene que poner, este dedo va en la J y este otro va en la F. Y después hay que poner los otros dedos en las teclas que le siguen. Y bueno, después hay una técnica que permite que memorizar todo el teclado. Y cada dedo maneja una columna, digamos, salvo este dedo que maneja el espaciado y los demás se manejan, estos dedos son que manejan 2 columnas manejan cada uno. Y todo lo demás memorizando el teclado. Entonces uno puede ir leyendo y va escribiendo en el teclado. O sea que hay una forma, Icewriter creo que se llamaba el sistema inventado por ellos, después, bueno, hubo otros que también inventaron un sistema. Permite que uno, antes existía el puesto de grado verificador, entonces había que ser rápido y bueno, había que combinar muy bien lo técnico. O sea, tienen un teclado de máquina de escribir, ¿cierto? Con algunas teclas especiales, la tecla numérica está arriba, otra tiene al lado un teclado de calculadora, ¿cierto? Que también tiene este dedo se maneja con una tecla rugosa, digamos que tiene entonces se ubica ahí, entonces ahí cuando lo practica uno maneja y conoce todos los números y lo va trabajando rápidamente haciendo los números. Teclado numérico, en este caso lo tengo arriba, todos los números y hay teclas que cambian. Y después tengo un tecla de funciones. Después había tecla, antes no había mouse y había que manejarse con las teclas direccionales. Una para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Después apareció el mouse y esto fue. Después hay otras teclas más, avanzar página, ceder página inicio. Hay una página que dice Windows, pero llama Windows. Una tecla. El teclado es un aparato, o sea, hay que saber dominarlo, importante dominarlo bien. El teclado. Bueno, el ratón. Dicen que el ratón va a ser reemplazado, o sea, como lo van a manejar con la mano.
con la mano va a decir la máquina. Y tiene un dispositivo en el medio del teclado que vos le haces señas y actúa como el ratón. El ratón, bueno, todas estas máquinas ya son viejas, pero ya se reemplaza, digamos, por ese dispositivo que va a ser, ya es tecnología vieja el ratón. Es el elemento usado para manipular objetos en la pantalla. Los ratones pueden ser de láser, con pelota, con cables o inalámbricos. Los hay inalámbricos. Yo acá tengo un inalámbrico. Inalámbrico es inalámbrico, no tiene nada. Se lo prende ahí y maneja cualquier otro, la máquina es inalámbrica. Los otros están conectados por puerto USB. Realmente este que tengo acá está conectado por USB. El elemento usado para manipular objetos en la pantalla. Hay que hacer clic, ¿saben hacer clic? Manejar ratón. Ratón por la cola será. Ratón 5. Tiene un rol ahí que permite para avanzar. Hace una ruedita que permite avanzar en la página. Es el ratón. Un movimiento detectado por el ratón envía instrucciones a la computadora para mover el cursor. ¿Saben lo que es el cursor, no? Que se mueve ahí, una cosita que se mueve, una flechita. Vale, podemos cambiar la forma también, pero el cursor en la pantalla hace interactuar con archivos, ventanas y otros elementos, haciendo clic. Un simple clic, a veces hace doble clic, depende cuando uno quiere ejecutar algo, le hace doble clic y inmediatamente se ejecuta. Tiene dos botones, el botón izquierdo. El botón derecho dijimos que cuando vamos a cualquier lado no sabemos qué hacer, tac, apretamos automáticamente el botón derecho y ahí nos aparece un menú con las opciones que tenemos y que encontramos para ver, para seguir. Con archivo, ventana, otro elemento de software. El ratón estándar tiene dos botones, el clic izquierdo y el clic derecho. Una rueda en el centro para mover la pantalla rápidamente de arriba a abajo. Bueno, eso también es parte de la computadora, el ratón. La tarjeta de video. Como decía, la tarjeta de video viene para aliviar el trabajo de la CPU en cuanto a manejo de pantalla, gráfico, todo ese tipo de cosas. Y cuando tiene grande volumen de información, dijimos, está la CPU y la GPU. La GPU viene a ser como una super tarjeta de memoria que es una tarjeta de video que es prácticamente otra CPU poderosa que permite manejar todo eso para llegar el trabajo un poco a la CPU, aunque sea todo lo que sea manejo de video. Una tarjeta que permite al computador mandar información gráfica al monitor. Son rectangulares y tienen muchos contactos en el fondo, se instalan en la placa base. La mayoría de las tarjetas de video tienen un formato PCIe, pero también existen algunos en formato PCI y AGP. Estos últimos son más viejos y no se comunican con la CPU tan rápido como los PCLE. Mientras que existen muchas compañías que fabrican tarjetas de video, casi todas incluyen una unidad de procesador gráfico, GPU, ahí está el GPU, de NVIDIA y AMD. La GPU. Tienen la CPU y GPU, que sería para gráficos, es una CPU para gráficos directamente, más poderosa que una placa de una tarjeta de video. Medio de almacenamiento. Bueno, no confundan la memoria de la CPU con la memoria externa o secundaria. La memoria de la CPU es memoria primaria principal, y donde se puede editar la memoria de trabajo, digamos. O sea que es volátil, acuérdense de eso, que es volátil, y la memoria de trabajo. Cuando ustedes van a trabajar con una aplicación, abajo tiene una capa que está en el sistema operativo y después arriba hay una placa de aplicación. Y ahí en esa placa de aplicación van a tener una parte, un buffer, digamos, un lugar asignado para la memoria de trabajo. Esa es la memoria RAM, que permite trabajar. O sea, para hacer todo lo que tenga que hacer, lo tenés ahí. Esa memoria es volátil, acuérdense. Hay que pasar a la memoria de almacenamiento, a la memoria secundaria, ¿cierto? Que está en los periféricos, no está en la CPU. El disco duro no está en la CPU, es periférico. Confúndanse, siempre lo confunden esto, no sé, por eso les trato de explicar, que lo entiendan, que un periférico es una cosa, todo lo que rodea la CPU es periférico.
O sea, ¿qué es lo que está en la CPU? Ya dijimos, la memoria RAM, la memoria ROM, ¿no es cierto? La unidad de control de input-output, todo ese tipo de cosas están ahí en la memoria. Y la unidad de control de entrada y salida. Todo lo que entra y sale al computador lo maneja. O sea, si del teclado le mando algo a la pantalla, entonces lo maneja la unidad de input-output que está en el CPU. Y después, si yo le mando algo al impresor, también, o sea, lo maneja a través de la CPU. La manera de input, de una unidad de control que controla todo lo que entra y que sale. Está en la CPU también. Los medios de almacenamiento permiten almacenar información más tiempo, debido a que la memoria RAM que está en la CPU solo se guarda por un plazo corto, mientras que una memoria de trabajo es volátil si se pierde cortar su suministro eléctrico. El disco duro, que es un periférico, de una memoria secundaria, auxiliar, periférica, tiene distintos elementos que guardan información magnéticamente. Cuando el usuario va a acceder a un archivo, el sistema operativo busca la locación de la información en el disco duro. El disco duro es otro dispositivo que tiene, el pendrive también es otro dispositivo, pero es periférico. Este proceso le envía una señal al brazo hidráulico, tiene un brazo hidráulico que contiene una aguja que lee los cargos magnéticos que representan la información. Bueno, ahora se está trabajando, las nuevas computadoras van a trabajar con el ADN para guardar más información. Otra cosa, eso es, están trabajando en desarrollos para reemplazar el disco duro. ¿Está claro con esto? O sea, el disco duro ahí tiene un disco duro chiquito. En otros años hemos desarmado una computadora para desarmar y armar. Ven todo bien en todas las partes de la computadora. Creo que periférico ahora. O sea, está claro el concepto que en la computadora, dentro del hardware, tenemos la CPU y los periféricos. Todo lo que sea memoria RAM, ROM, la unidad de input de control de entrada y salida y la unidad de control de entrada y salida. Y después son todos dispositivos que están dentro de la CPU. O sea, pero todo lo demás rodea, todo lo que rodea la CPU es periférico. La ALU, que es unidad aritmética y lógica, sirve para hacer cálculos. También está dentro de la CPU. O sea, tenemos 4 cosas, ¿no? Dentro de la CPU. La memoria ROM, la memoria RAM, la unidad de input-output, de control de entrada y salida, y la otra que dije, bueno, se me fue ahora. La unidad aritmética y lógica, que realiza cálculo. Todo lo que sea cálculo deriva a ese sector de la CPU que es unidad aritmética y lógica. Todo lo que sea lógica y cálculos lo toma esa parte de la CPU. Es especializada en eso para manejar cálculos y manejar esas 4 cosas están dentro de la CPU. Y todo lo que rodea a la CPU es periférico. La pantalla, el teclado, el micrófono, todas las cosas, la impresora, todo lo que rodea a la CPU es periférico. En informática, periférico es la denominación genérica para designar el aparato dispositivo auxiliar independiente conectado a la CPU. Unidad central de procesamiento de la computadora. La CPU es unidad central de proceso. ¿Te puedo preguntar en el parcial? Digo que es la CPU. Unidad central de proceso. Se considera, dice, está claro lo que es periférico y lo que es CPU. Se considera periférico las unidades o dispositivos de hardware a través de las cuales la computadora se comunica con el exterior y también a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar a la memoria principal. Una pregunta que le puede estar, seguro que le va a tomar en el parcial es: ¿qué es memoria principal y qué es memoria auxiliar? Memoria principal es la memoria de la CPU, la memoria RAM, y la memoria auxiliar, ¿cuál es? La que está en el periférico, o sea, la que está en disco duro. Así que sabemos que tenemos que trabajar en la memoria RAM y tenemos que periódicamente grabarla en la memoria periférica, en la memoria auxiliar o periférica, que está en el periférico, que está en el disco duro, viene a ser un periférico. No me digan que está dentro de la computadora en CPU, no está. Eso queda claro, pregunta de examen, lo que se vaya a rendir, lo que saque menos de 4, van a tener que rendir. Lo que saca menos de 7, bueno, van a pasar a la promoción.
pero van a tener que rendir la elección, vamos a ver cómo lo hacemos. Después se verá después de julio, a ver qué pasa, después de julio si podemos volver, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿está claro esto? Se considera el periférico el dispositivo que pertenece al núcleo fundamental de la computadora, formando la unidad central, precisamente el CPU y la memoria principal. Permiten realizar operaciones de entrada y salida. Entrada y salida complementaria. El proceso de datos que realiza el CPU. Estas tres unidades básicas del computador: la CPU, la memoria central y el subsistema de entrada y salida. Están comunicados entre sí por tres buses, canales de comunicación. Quiero aclarar que una cosa es la CPU y otra es los periféricos, ¿no? O sea, se une a través de bus, creo que son bus. Son como colectivos, digamos, que manejan información de un lugar a otro, ¿no? de las distintas partes de la computadora, de los periféricos, los canales de comunicación. Direcciones, para seleccionar la dirección del dato o del periférico al que se quiere acceder. Dentro del disco duro existe un sector que se llama directorio. El directorio, ¿qué es lo que es? El lugar donde tiene localizado. Se forman adentro como cadenas y se van encadenados los archivos. Entonces tiene una dirección donde empieza. El directorio dice, tiene el nombre del archivo y de dónde empieza a dónde termina. Existe una señal de fin de archivo. Entonces, cuando llego a un programa que dice lea, lee del principio hasta el final. O sea, vivimos la instrucción de ese do while. Mientras no te sea fin de archivo, lea y procese. Direcciones para seleccionar el dato del periférico al que se quiere acceder. Todo eso lo maneja la computadora, si no sea un problema. Usted tiene que acordarse que hay que referenciar el nombre del archivo y el nombre de campo. Son dos cosas que necesitamos, dos datos que necesitamos. Dónde lo ponga es problema de la computadora, pero yo se lo explico para que lo entiendan que existe dirección. Así que usted tiene una dirección de su casa, bueno, así también en el máquina necesita saber dónde están los datos, y tiene una dirección de dónde está el dato. Por eso tiene estructura, esa estructura tiene que saber. Bueno, pero esa estructura estaría interna de la máquina, que no nos interesa a nosotros saber, pero quiero decirles que existe. Control, básicamente para seleccionar la operación a realizar sobre el dato, principalmente la lectura. Escritura o modificación. Claro, tiene que la orden de leer o grabar. Entonces lo maneja la dirección. Se pone la unidad de control de input-output. Datos, por donde circulan los datos. Queda aclarado que la CPU es la unidad central del proceso y todo lo que rodea la CPU es periférico. La CPU no es periférico, porque ahí está medio, no me gusta cómo está escrito. Bueno, clasificación de periféricos. Hay varios tipos de periféricos. Uno de entrada, otro de salida y otros de entrada y salida. En ese caso el módem es un periférico de entrada y salida. Está dentro de la computadora, pero no está en la CPU el módem. Es un periférico también. Que hace que se acuerda que convierte de la computadora trabaja en digital, 0 y 1 son digital, modo digital. Ahí la señal que tenemos en telefónica es analógica. Esto que era analógica era todo con agujitas. Los aviones tienen todo sistema digital y ahora se están reemplazando, el sistema analógico se están reemplazando ahora todo por digital. Tienen pantallas de cuarzo líquido con todo digital. Antes tenían todo por agujitas. Eso era analógico. La aviónica está reemplazando todos los sistemas digitales por digitales. Sistema analógico por digital. A pesar del término periférico implica a menudo el concepto de adicional, pero no esencial. Muchos de ellos son elementos fundamentales para el sistema informático. El monitor es prácticamente el único periférico que las personas consideren imprescindible en cualquier computadora. Si no, de la pantalla, te imaginas que la computadora personal. No lo fue en los primeros tiempos, el primer computadora, pero a pesar de ello, técnicamente no lo es. El ratón o mouse es posiblemente el ejemplo más claro de este aspecto. A principios de la década de 1990, no todas las computadoras personales incluían el dispositivo. Antes había un sistema operativo, primero fue VCPM, después MS, primero después DOS, después MS-DOS, que siguió con el desarrollo porque que desarrolló el DOS quería aprender a manejar avión y no quería seguir trabajando con él. Entonces apareció Microsoft haciéndose cargo del DOS. El más común en esa época tenía una interfaz de línea de comandos. Había que decir toda palabra en inglés para manejar. ¿Sí? Tenía la pantalla así, oscura. No tenía todos los iconitos que tiene ahora el Windows.
Bueno, pero ya en los años 70 ya existía otra máquina, Apple, ya tenía todo este sistema de código, digamos, de lo que es iconos, donde se podía uno elegir el icono. Bill Gates trabajaba para Apple, o sea, y después se fue de Apple y bueno, se llevó todos los códigos y los puso para hacer Windows. Entonces, después dice, todo se hacía mediante comandos de texto. Fue con la popularización de Finder, el sistema operativo de la Macintosh, ese de Apple, y la posterior aparición de Windows, claro, cuando el ratón empezó a ser un elemento imprescindible en cualquier hogar, dotado de una computadora personal. Actualmente existen sistemas operativos con interfaz de texto que pueden prescindir del ratón. Claro, pantalla touch, uno va y toca la pantalla. Toca la pantalla y, o sea, estaba touch o multitouch. O sea, prácticamente uno señalaba con el dedo. Eh, en este caso es también emblemático pues, las computadoras tablets, sistemas de juego o teléfonos móviles con pantalla táctil. Bueno, táctil, ¿no? Eso se debe al grafito. El grafito es como la mini lápiz que permite lo que sea táctil. El teclado se emula en la pantalla. Inclusive en casos de adaptaciones especiales, los teclados dejan de ser el periférico de entrada, más utilizado, llegando a desaparecer en algunos casos por el uso de programas reconocedores de voz. Ahora se usa la voz. Cortana es como uno puede comunicarse a través de la voz, a través de la computadora. Windows lo tiene, lo puede habilitar. Bueno, también están las tablets, ¿no? Las tablets son tienen menos memoria, digamos, pero son intermedio entre computadores y celulares. Por eso los periféricos se pueden clasificar según distintas categorías. Una categoría es el periférico de entrada. Captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducido por el usuario o por el dispositivo y lo envían al ordenador para ser procesado. Hay periférico de salida, son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar, dar al usuario cierta información. De la misma forma se encargan de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todos de este tipo de periférico e información para el usuario. Por ejemplo, la impresora. El impresora es un periférico de salida, ¿cierto? El teclado es un periférico de entrada. Hay periféricos que son de entrada y salida. Sirven para la comunicación de la computadora con el medio externo. Bueno, en este caso tenemos el módem, ¿cierto? Que sería un periférico de entrada y salida. Periférico de almacenamiento. Creo que el almacenamiento guarda la información. Son dispositivos que almacenan datos e información, la memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Que permite acceder de forma aleatoria. Antes, teníamos la cinta de cassette, no sé si conocían ustedes el cassette, daba la vuelta la cinta, terminaba una canción y tenías que pasar la otra, no podías ir a la décima canción, por ejemplo, ¿no? Tenías que, todo secuencial. Y el aleatorio sí, por ejemplo, tenía un dispositivo que te permitía ir, en el caso con los discos, podía elegir la canción tenía acceso a la aleatorio, iba a la primera, a la décima, a la octava, a la cuarta, ese acceso aleatorio. No puede considerarse un periférico de almacenamiento, forma parte de la memoria RAM. Bueno, la RAM es de acceso aleatorio, ya que su memoria es volátil y temporal. Si pierde, al apagarse. La CPU forma parte de la memoria de la CPU, junto con la memoria ROM. Bien, eso queda claro, ¿no? Eso es periférico. Una cosa es periférico. No estamos hablando acá de periférico si la CPU no es periférico, ¿no? Pero, la ROM es memoria grabada por el fabricante, que incluye el arranque y que no se puede ser modificada. No podemos modificar la ROM. Ejemplo, disco duro, memoria flash, la memoria flash, ¿no es cierto?, que tenemos en los pendrive, cinta magnética, memoria portátil, disquete, grabadora lectora de CD, DVD, la Blu-ray, HD, DVD. Periférico de comunicación, permiten la interacción entre dos o más dispositivos. ¿Cierto? Tenemos tenemos el mouse, como ratón, mouse de computadora.
son los que permitiendo introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo el principal un ser humano. Los periféricos de entrada más habituales son el teclado, keyboard le dicen, el ratón, mouse, panel táctil, el touchpad, panel táctil, donde uno en la pantalla marcaba un punto y se tomaba como la selección de la acción que quería realizar. El escáner, ¿sabe lo que es el escáner, no es cierto? Van entre el super y los productos tienen un código universal que uno pase y toma el número con el escáner. Escáner de código de barra, es escáner de código de barra que digo. Escáner de código QR. Ahora vos podés poner con el celular, tener un lector de códigos QR y te sale cualquier, por ejemplo, dato importante, así una cartela, lo puedes encontrar a través del código QR. Quick Response Code, código de respuesta rápida. Tiene un sensor de huella digital también, de huella digital. Se puede tomar en un tipo de datos, hasta la memoria digital. La cámara web, sabemos que no es webcam, ¿no es cierto? La cámara digital. El micrófono. El micrófono también es un periférico. El teclado. ¿Conocen el teclado? ¿Sí? El teclado de computadora es un periférico físico, virtual. Pues se puede hacer virtual también. Si virtual está en la computadora, es tal forma en la pantalla. Por ejemplo, lo que sea celular no tiene generalmente teclado, entonces ponen un teclado virtual. Entonces aparece un teclado en la pantalla y puedes digitarlo. WhatsApp lo tiene también. Bueno, dice el teclado. Es un periférico físico virtual, por ejemplo, teclado de pantalla o teclados táctiles. Utilizaron la producción de órdenes y datos en una computadora. Tiene su origen en los teletipos. Antes existía el teletipo. Y la máquina de escribir eléctricas, que se utilizaron como los teclados de los primeros ordenadores y dispositivos de almacenamiento, grabadora de cinta papel y tarjeta perforada. Antes existía la tarjeta perforada. Conocimos el PRO, del PRO venía con tarjeta perforada. Y como poner 0 y 1 en el papel. Aunque físicamente hay una miríada de formas, se puede clasificar principalmente por la distribución del teclado, de su zona alfanumérica, pues salvo muy casos especiales, es común en todos los dispositivos fabricantes, incluso los teclados árabes y japoneses. El ratón, panel táctil, el mouse, en inglés pronunciado ratón, mouse, es un periférico de entrada, de uso manual para computadora, utilizado como entrada o control de datos. Se utiliza con una de las dos manos del usuario y detecta su movimiento relativo en dos dimensiones, por la superficie horizontal en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través del puntero o flecha en el monitor. Anteriormente la información del desplazamiento era transmitida gracias al movimiento de una bola debajo del ratón, la cual accionaba dos rodillos que correspondían a los ejes X y Y. Sabemos que son dos X, ¿no es cierto? Uno es el Y y el eje X. Forman un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Nosotros tenemos el plano. Cuando nosotros hacemos el plano, vamos a trabajar en la parte derecha superior. Ahí está. Porque todo positivo, todo para allá es negativo y para de arriba abajo es negativo. O sea, positivo y negativo. El plano que tomamos lo tomamos en el cuadrante superior derecho. Para hacer las tablas, que vamos a ver, las tablas, la matriz doble de entrada. ¿Qué me dice acá? Bueno, sí, es lo que sea. Hoy día el puntero reacciona a los movimientos debido a un rayo de luz que se refleja entre el ratón y la superficie en la que se encuentra. Cabe aclarar que un ratón óptico apoyado en un espejo o sobre una barnizado, por ejemplo, es inutilizable, ya que la luz láser no desempeña su función correcta. Este teclado es láser, ¿no? Digo ratón, láser. Por ser opaca. Una superficie que no genere un reflejo es recomendable el uso de alfombrilla. Si usa una alfombrilla, pues generalmente se usa este tipo de alfombrilla. Bueno.
El ratón es tipo de dispositivo apuntador o señalador más utilizado. Existen también gomepad, lápiz óptico, palanca de mando, el joystick, ¿no es cierto? El touchpad, trackball, volante para el videojuego, etc. Para manejar aviones, por ejemplo, el simulador de vuelo viene todo un aparatito que se conecta, digamos, a la computadora y que permite con un joystick manejar el avión, timonear el avión, acelerar, levantar, hacer el aparato que es. El escáner también, bueno, el micrófono, este es un micrófono, ¿no? ¿Cierto? Que más una vez que más que falla que lo que gana, bueno, pero bueno, un micrófono. Además de grabar cualquier audio o sonido mediante alguna aplicación informática, también permite el uso de sistemas de reconocimiento del habla o reconocimiento de voz. Disponible el uso en navegadores web para la búsqueda de información, tanto en computadoras portátiles, computadoras de escritorio o dispositivos móviles. Después tenemos el escáner. ¿Qué quiere el escáner? Bueno, ahora viene la impresora multifunción, que también hace de escáner. Permite tomar la foto de cualquier cosa y la pone, la digitaliza y la tenés como archivo. Un escáner en inglés es un periférico que se utiliza para convertir mediante el uso de la luz imagen a cualquier otro impreso en formato digital. Actualmente vienen unificadas con impresoras formando multifunciones. La cámara digital, bueno, la cámara digital también graba todo en 0 y 1. La cámara fotográfica, la videocámara o la cámara web. Periférico de salida. Los periféricos de salida reciben información procesada por la CPU y la reproducen de modo de ser perceptible por el usuario. Son visuales. El monitor de la computadora, la impresora, los LED, ¿cierto? El visualizador y el proyector de video. Auditivo, el altavoz, el auricular, la tarjeta de sonido. Táctil, la impresora braille e impresora 3D. La impresora 3D saben que permite hacer cualquier. Hasta ahora dice que los autos se van a hacer por parte y se van a hacer todo con impresora 3D. Hay otra forma de. La impresora braille, bueno, maneja todo para los ciegos, para los cieguitos que tienen, a través de puntos detectan, como no tienen vista, detectan las letras. Monitor, el monitor de la computadora, la pantalla o de computadora. El dispositivo de salida, mediante una interfaz, muestra el resultado o los gráficos del procesamiento de la computadora. Existen varios tipos de monitores. El tubo radio católico era como son los televisores de antes. Pantalla de plasma, pantalla de cristal líquido, LCD, paneles de diodos orgánicos de emisión de luz, la tecnología OLED. Los láser TV, entre otros. Bueno, la impresora, todos sabemos lo que impresora, ¿no es cierto? La impresora es un periférico también de computadora que permite producir una copia permanente de texto, gráficos, de documentos, almacenado en formato electrónico, imprimiendo el papel de lustre, los datos de medios físicos, normalmente en papel o transparencia, también se puede usar transparencia en vez de papel, almacenado en formato electrónico, imprimiendo el papel, utilizando cartuchos de tinta. Bueno, las impresoras esas duran un tiempo, muy poco tiempo, duran y bueno, es más caro el cartucho que la impresora. Muchas impresoras son usadas como periférico y están perfectamente unidas a la computadora por un cable. Otras impresoras llamadas impresoras de red tienen una interfaz de red interna, típicamente wireless o Ethernet, que puede servir como un dispositivo para imprimir papeles, algún documento para cualquier usuario de la red. Actualmente se comercializan impresoras multifuncionales, que aparte de su función impresora, funcionan simultáneamente como fotocopiadora y escáner, siendo este tipo de impresoras las más frecuentes en el mercado. Cabe destacar que la impresora multifuncional no pertenece al periférico de salida solamente, sino que se considera periférico de entrada-salida. Ahí tenemos, cuando es impresora es de salida, pero cuando es multifunción, entrada y salida. Hay impresoras de impacto, antes estaban la Epson, esa Epson era una eterna. Se rompían las computadoras, pero las impresoras esas estaban en impacto, tenían agujas, una matriz de agujas que perforaba el papel, no lo perforaba, pero lo marcaba el papel. Impresora matricial, impresora de margarita, impresora de línea, toda impresora de impacto. Después está la impresora de sublimación, ¿cierto? Convirtiendo con un vapor que se transformaba en líquido y que imprimía. Impresora de inyección, inyector. Impresora térmica, para acción de calor. Impresora láser. Después están los altavoz o parlantes, auriculares. Bueno, eso no es cierto. Los altavoces se utilizan para escuchar los sonidos emitidos por la computadora, tales como música, sonido, errores,
conferencia, etcétera. Las placas de base suelen llevar un altavoz que emite pitido para indicar posibles errores o procesos, para indicar acciones tanto para las personas como la discapacidad visual. Bueno, no tenemos teclado alfanumérico, pero se convertía de dos formas. El teclado numérico se convertía de acuerdo a la combinación de las teclas que tenía, se podía usar como numérico o de otro tipo. Periférico de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida son los que se utilizan en computadora para mandar y para percibir información. Su función es almacenar y guardar de forma permanente y virtual todo aquello que hagamos con la computadora para que pueda ser utilizado por el usuario y otros. La pantalla táctil multifunción. La pantalla táctil, bueno, esos son. Después hay todo el elemento así. Ahí estaba el casco virtual, ¿no es cierto? Ahí tiene un dibujito del disco duro que permite ese brazo mecánico y permite leer todo. Eso, bueno, después lo leen, eso es tipo de programación. El disco duro, el disco duro. La memoria secundaria. Hay que distinguir la memoria secundaria, ¿no es cierto? La memoria secundaria está en el dispositivo y soporte que almacena los datos. Conforme un sistema de memoria o sistema informático junto con memoria principal o primaria. El disco duro es memoria secundaria, auxiliar. Y la memoria principal, la que está en el CPU, es el disco duro es un sistema de grabación magnética digital, es donde la mayoría de los casos reside el sistema operativo de la computadora. Los discos duros se almacenan datos del usuario. Encontramos dentro de la carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer y escribir los impulsos magnéticos. Son poderosísimos estos discos duros con esos brazos, ¿no? Porque tiene una precisión terrible para encontrar los datos, tanto para leer como para grabar. Son un dispositivo mecánico, ¿no? Y ahora sí usan unos discos duros que vienen de estado sólido, que le dicen. No son discos duros en realidad, ¿cierto? Pero son una unidad de estado sólido, un sistema de memoria no volátil, pero no es disco duro. Está formado por varios chips de memoria, NAND flash, en su interior, unidos por una controladora que gestiona todos los datos que se transfieren. Tiene una gran tendencia a suceder definitivamente los discos duros mecánicos por su gran velocidad y tenacidad. Al no estar formada por discos de ninguna de sus maneras, no se pueden categorizar como tal, aunque erróneamente se tiende a ello. Son los discos de estado sólido que le dicen, que son más rápidos que los almacenamiento en la nube, la Cloud Computer, servicio de alojamiento de archivos, podemos usar Droptop, Google Drive o OneDrive. Almacenamiento de conexión directa, almacenamiento conectado en red y red del área de almacenamiento. Ahí también lugar de red que puedes manejar. Periférico de comunicación. Su función es permitir la interacción entre dos o más computadoras, o entre el computador y otro periférico externo a la computadora. Entre ellos se encuentra lo siguiente: la tarjeta de red. Bueno, todo eso está en información. Comunicación inalámbrica, sabemos que existe el Bluetooth, el infrarrojo y el Wi-Fi. Bueno, esto es lo que vemos sobre el tema de la computadora. Y no es tan importante, pero bueno, quieren conocerlo. Lo que vendrá, dice. O sea, el avance de las TIC es tremendo y yo digo que estamos ya en el advenimiento de la quinta, ¿cómo que le decía yo? O sea, ya pasamos a la cuarta generación, digamos, a la quinta. Lo que vendrá. Se recuerda que siempre que lo que hoy es una utopía, mañana puede ser realidad gracias a la tecnología. La tecnología del almacenamiento con ADN está en estudio para reemplazar los discos duros, discos fijos de la computadora, con un sinnúmero de ventajas. Tienen más capacidad de memoria. El ser humano quiere llegar al planeta Marte en 2030. Hay dos argentinos anotados, si alguno se quiere anotar, para ir a Marte y poblarlo con todo lo que eso significa. Van a martirizar a los marcianos. Vivir donde ahora no hay oxígeno. La computadora no piensa, tiene capacidad para realizar comparaciones a través de condicionales, hasta ahora. Proyectos futuros como la inteligencia artificial, que ya está en vigencia, trata de simular la inteligencia humana, tratando de imitar la inteligencia neuronal humana, tratando que aprendan como aprenden los humanos a través de neuronas, conexiones de neuronas. Bueno, la inteligencia artificial ya trata de hacer eso. Los robots, los drones, autos que pueden manejarse en forma autónoma, tratando de aprender cómo proceder ante distintas situaciones. El dilema ético sobre lo que está bien y lo que está mal.
¿Quién asignará la responsabilidad si un vehículo autónomo se encuentra en la encrucijada de un accidente? ¿A quién priorizar? ¿Salvar a los pasajeros que transporta o al peatón que cruza la calle distraídamente? ¿A quién salvará? ¿Quién es el responsable? ¿La máquina o el que programó la máquina autónoma? ¿A quién salvaría el ser humano? Está Internet de las cosas también, trata de comunicar los artefactos tecnológicos entre sí, por Wi-Fi, Bluetooth, sin intervención humana, y realizan distintas actividades como la heladera que avisa y arma la lista de las cosas que le faltan. Arma la lista y se la envía para que le compre lo que le falta al celular, lo que sea. Son todos los avances que vienen. Big Data. Los grandes avances de almacenamiento de datos, velocidad de proceso, abaratamiento de costos, gran cantidad de dispositivos que generan gran cantidad de datos. La 5G con su tremenda capacidad y velocidad de comunicación. Es tremenda la velocidad que tiene. La computadora cuántica, que es una computadora que también está trabajando que ha potenciado la posibilidad de contemplar la información a través de tratar datos no estructurados. Vamos a ver que los datos tienen que tener estructura. En informática vimos eso. Ahora, a través de Big Data se trata de trabajar con los datos no estructurados. Así que no tiene una estructura de datos. Bueno, todas esas cosas, como posición de un objeto, la persona, a través de un vehículo, o sea, a través de GPS, y todo tipo de datos, porque los mismos son procesados por aplicaciones para que sean observados por científicos de datos, que interpretan lo mismo, posibilitando la predicción de eventos, también con otras aplicaciones, como terremoto, ataques terroristas, hechos delictivos. En cuanto a lo interesa como policía, predecir los asesinatos, los robos, los atentados, y dando información para la seguridad pública o privada. También convencionalmente el marketing, al obtener dinero, o sea, datos de clientes de todo tipo para visitar negocios, permiten que datos ustedes no se den cuenta que ustedes están trabajando en internet, buscan algo y después le aparecen ofertas sobre lo que ustedes buscaron, o sea que es a través de inteligencia artificial. Van detectando lo que uno quiere hacer. Permite que el dato se transforme en información que puede convertirse en dinero. Las criptomonedas, como el Bitcoin, con que se pueden reemplazar el dinero efectivo. Blockchain, también una tecnología para la seguridad de todo tipo de información. Es decir, todo tiene que ser bajo blockchain. Es una tendencia también. No se ha impuesto todavía, pero están ahí tratando de que todo se pase por blockchain. La encriptación, para que la información se codifique mediante cifrado de código, que la hacen descifrable. Los microchips que se implantan en la mano bueno, hay una teoría que se puede implantar un microchip en la frente o en la mano, pudiendo usarse para todo tipo de información, o sea, para identificación y para usar tarjeta, todo, van a reemplazar toda la tarjeta, todo el tipo para entrar a la casa, todo se maneja todo. ¿Qué me pasa? No me corta la mano, pues bueno, son microchips que se implantan en la mano o en la frente. Pueden ser usar para todo tipo de información de acceso, tarjeta de crédito, débito, como sistema de identificación. El almacenamiento de la información a través de ADN, superando en capacidad los dispositivos actuales. La posibilidad de tener un chip incorporado en el cuerpo, en la mano, en la frente, con identificación. Permite acceso a todo, cajero automático, tarjeta de crédito, la vivienda, el automóvil, etc. Bueno, dejamos acá. La parte que me interesa que entiendan después esto, que sea fórmula de funciones y los condicionales. La máquina no piensa, simula pensar a través de condiciones. Después tenemos gerencia informática. Así que bueno, en la próxima clase ya vemos las respuestas a las preguntas y después viene el parcial. O sea que vamos a tener otra clase más, calculamos que vemos esto que falta. Bueno, eso que es para el génesis, según la informática, es para leer nomás, es como un cuento de hadas para, sobre todo, Windows. Bueno, que le hacen a Big Data. Pero esto de fórmulas y funciones quiero que lo entiendan bien, porque si no, después no van a poder hacer los ejercicios de la práctica. Sobre todo hay un ejercicio que había que implementar para hacerlo, pero para que lo practiquen. O sea, la máquina no piensa hasta este momento, simula pensar a través de los condicionales, realiza comparaciones y así hace la verificación condicional y para los dos caminos, ¿cierto? Nos vemos en la próxima clase. Bueno, ha sido un gusto de ustedes, cuídense y bueno, nos vemos en la próxima, si Dios quiere.